¿Te has preguntado cómo se siente hacer algo que siempre has querido? Algo por lo que has trabajado tanto y después de mucho esfuerzo logró hacerse realidad. PowerCon 2025 será una de las mejores convenciones a las que he ido hasta ahora. Y no fue por las actividades o el lugar. Entonces, ¿por qué fue? Acompáñame en esta historia y descúbrelo por ti mismo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás de vuelta y si eres nuevo, bienvenido. Yo soy Midnight y hoy les contaré mi experiencia en PowerCon 2025, la segunda edición de una convención furry en Ciudad de México. Me es muy importante contarles esta experiencia porque fue la culminación de mucho esfuerzo y trabajo, después de que me atreví a salir a la comunidad, tanto que me hizo darme cuenta de cuánto vale salir de mi zona de confort. Después de haber ido a la edición del año pasado, tenía muchas expectativas de qué podría haber nuevo en esta edición. Sin embargo, una semana antes del evento ocurrió algo catastrófico. La convención sacó su horario en redes sociales, pero esto generó muchísima controversia. Al verlo más detalladamente, la gente se dio cuenta de que no había actividades o paneles, más que ir al mercado a comprar. Era de locos ver todos los comentarios en redes sociales que surgían. Había varios de burla y unos memes bastante buenos, la verdad. A mí me sorprendió la falta de actividades o eventos, especialmente comparado con la del año pasado. Sin embargo, unos días después, tomaron las críticas de las personas y se pusieron las pilas. Liberaron un nuevo horario con nuevos paneles y actividades a hacer, lo cual tuvo muy buena respuesta para los asistentes. Sin embargo, personalmente sentí que faltó algún otro tipo de evento principal, como una competencia de baile o una Floor Wars. Sí, la verdad me gustan mucho esas actividades de competencia de baile, o incluso una rave, porque la que tendrían iba a ser en otro lugar, no en el mismo hotel. Después supe que no la hicieron porque el año pasado los regañaron. Hicieron mucho ruido y hubo varias personas que se quejaron. Entonces por eso optaron por hacerlo en otro lugar. En fin, después de eso la gente se calmó y se mostró emocionada por el evento. Yo también estaba muy emocionado porque eso significaba que podría ver de nuevo unos amigos que se Furcan, una convención furry en Puebla. Anticipaba muchísimo poder verlos de nuevo y convivir. En Furcan lo chistoso es que nada más nos saludamos y nos tomamos foto. Fue hasta después que hablamos por chat que nos empezamos a hablar mejor. Y con el tiempo hablando por chat empezamos a hacer una muy bonita amistad, lo cual hizo que estuviéramos muy emocionados de vernos de nuevo y poder convivir bien. En fin, los días pasaron y me preparé para la convención. El primer día llegué temprano para aprovechar el tiempo al máximo. Me vi con mis amigos y la verdad fue muy bonito poder saludarlos en persona. Fue muy chistoso porque como ya habíamos platicado por chat y habíamos jugado algunos videojuegos, la interacción se sintió muy natural, como si ya nos conociéramos. Ellos estaban formados para registrarse. Afortunadamente no les tomó mucho tiempo. Después de que se registraron, decidí también formarme, ya que el paquete que yo había comprado tenía un horario más tarde para registrarse. Sin embargo, como todavía no terminaban el registro de los otros paquetes, la fila no avanzaba muy rápido. Así que Basta y Limón me dijeron que se iban a ir a comer, a lo cual dije, mejor también me voy con ustedes, porque me quedo esperando aquí, ¿no? Chance cuando regrese de comer ya va a estar listo el registro para general. Decidimos ir a comer a algo cerca del hotel. Fuimos al Carl's Jr. Me gustó mucho convivir con ellos. Se sintió muy bonito poder convivir con amigos en una convención. Pude conocer a otros dos de sus amigos. La verdad me agradaron bastante. Después de comer, regresamos al hotel y me formé para registrarme. Ahora sí era el horario para los que habían comprado el paquete general. Mientras estaba formado, ellos aprovecharon para ir a hacer check-in a su Airbnb, ya que no habían podido hacerlo antes. Sin embargo, no me tardé mucho en registrarme también. La fila era bastante rápida y estaban bastante bien organizados en este aspecto. Después de eso decidí darme unas vueltas por el hotel y grabar a varios furros saludando a cámara, porque también pensaba hacer un video musical. Después de un rato de grabar furros, me encontré con otros amigos y me puse a platicar con ellos un rato. Y de repente ocurrió algo que no me esperaba para nada. Alguien se me acercó para regalarme un dibujo. La verdad quedó preciso, ahorita se los muestro. Casi no se ve aquí en cámara, pero la verdad me pareció un gran detalle, un muy bonito gesto. Te agradezco de nuevo, Howly Wolf. La verdad me rompiste la cabeza con este regalo tan precioso. Tengo que encuadrarlo y algo así porque no quiero nada más tenerlo así, nada más suelto. Después de un rato me volví a encontrar con Blaster y Limón. Ellos ya estaban listos para fursutear. Dimos un rol fursuteando y nos tomamos fotos con amigos y conocidos. Después decidimos ir al Tianguis Furro. Era la versión chiquita del mercado furro que se iba a inaugurar hasta el siguiente día. Esto porque el viernes era más tranquilo en cuestión de actividades. No vimos muchas cosas que nos interesaron, así que mejor decidimos irnos a descansar un rato. Mis amigos estaban muy cansados por su viaje a Ciudad de México, así que mejor decidieron irse a descansar a su Airbnb. Sin embargo, antes de irse a descansar, pudimos encontrarnos con Alden, mi novio, porque también estaba muy emocionado de conocerlos. Bajamos al lobby del hotel y nos vimos con Alden. Se me hizo muy bonito que les di un regalo personalizado. Platicamos un ratito, pero como ya estaban muy cansados, decidieron mejor irse a su Airbnb, que la verdad no los culpo, fue un viaje muy pesado. Después de que se fueron, aproveché para tomar unas fotos y videos ahí en medio de Reforma a Alden, porque las luces se veían muy bonitas en la noche. Me dio un poco de nervio de que la gente nos fuera a decir algo, pero afortunadamente no ocurrió nada. Además tomamos las fotos muy rápido.
Después de eso regresamos al hotel y dimos una vuelta por el pasillo principal. Nos encontramos con unos amigos de Alden y platicamos con ellos un rato. Sin embargo, después de un rato, como ambos ya estábamos un poco cansados, decidimos irnos a descansar para el siguiente día. Hola, interrumpimos este video para darles un pequeño anuncio. Ya tengo Ko-fi. ¿Qué es esto?, te preguntarás. Es una plataforma en donde puedes apoyar el canal. Ser parte de la comunidad furry me ha cambiado la vida. Y este canal es mi forma de compartir un pedacito de esa alegría. Si alguna vez te has sacado una sonrisa, te ha hecho sentir acompañado y te nace apoyarme, puedes hacerlo a través de este medio. Escanea este código QR y te llevará directo a la página. Cada donación me ayuda a seguir creando contenido con amor para esta comunidad que es tan especial para mí. No es necesario que lo hagas, ya que mi contenido será siempre gratuito, pero si decides hacerlo, te lo agradecería desde el fondo de mi corazón. Y bueno, suficiente de eso. Sigamos con el video y veamos qué más pasó. El segundo día pasé temprano por Alden y nos fuimos a la convención. Llegamos y nos vimos con Blaster y Limón. Ellos ya estaban conviviendo con otros amigos y conocidos. En lo que convivíamos un rato, Alden decidió irse a registrar. Afortunadamente tampoco se tardó. El registro en general fue un gran acierto. Mucha gente me comentó que no se tardó nada, o muy poco tiempo. Después de eso, aprovechamos para ir al mercado furro, ya que este era el día en el que lo inauguraban oficialmente. El lugar estaba muy lleno. Como era la primera vez que lo abrían durante el día, había mucha gente. Entramos y dimos varias vueltas para ver qué había. Se me hizo muy chistoso que en un momento todos nos perdimos y nos volvíamos a encontrar después, en lo que cada quien veía y decidía qué comprar. Yo decidí para aprovechar un print de Luna que me gustó mucho. Es uno que tengo aquí arriba, te los muestro aquí también a detalle. Me gustó mucho por esa combinación de iconografía como tipo religiosa y el personaje de Luna, ya que ella es una Hellhound que proviene del infierno. Si has visto Hell of a Boss, sabrás bien a qué me refiero. En fin, en el momento en el que la vi decidí comprarla, me encantó. Y ya ocupaba nuevos prints para decorar aquí mi cuarto, entonces fue genial. Después de dar varias vueltas y comprar nuestras respectivas cosas, decidimos bajar al lobby del hotel. Ahí era el punto de reunión para trasladarse a la foto grupal. Este sería en el Monumento a la Revolución, un monumento, valga la redundancia, que no estaba muy lejos del hotel. Blaster y Limón decidieron mejor irse a comer, entonces Alden y yo nos unimos al evento. Se me hizo muy bonito cómo se vio toda la gente caminando hacia el monumento. Había mucha gente con fursunas hermosas y diseños increíbles. Me encantó mucho ver fursuits que no había visto y otros que ya conocía. Las reacciones de las personas al vernos caminar eran muy chistosas, la verdad. Como les dije, afortunadamente el monumento no quedaba muy lejos del hotel, así que la caminata no fue muy pesada, sobre todo para la gente que trae fursuit. Y también el clima ayudó. Estaba medio nublado, pero no llovió. Después de un rato de caminar, llegamos al monumento y nos empezamos a acomodar para la foto grupal. Yo decidí tomar esta oportunidad de oro y grabar, ya que había mucha gente reunida y se veía precioso. Después de grabar unas tomas, me incorporé al grupo para tomarnos la foto. Me parece que sí salgo, pero estoy volteando. De todos modos, aquí se las dejo. Al terminar la foto grupal, Alden y yo nos vimos para tomarnos fotos con todas las personas que queríamos. Me gustó que ambos nos ayudamos para acercarnos con las personas con las que queríamos fotos desde hace tiempo, porque ambos como que nos daba un poco de pena. Ese apoyo es algo que agradezco mucho, mi amor. Me gustó mucho también poder ver a Bruno y Kenta, unos amigos con los que pude hacer unos covers musicales. Después de un buen rato tomando fotos y videos, el grupo se empezó a regresar al hotel, así que decidimos hacer lo mismo. Después de eso, Alden y yo decidimos ir a comer porque teníamos mucha hambre. Sin embargo, mientras estábamos comiendo yo me estaba quedando dormido, me estaba ya empezando a cansar, así que decidimos regresarnos al coche y descansar un rato. Después de un rato de descansar, Alden se dio cuenta de que se le había olvidado su mochila en el restaurante, lo cual hizo que nos apanicáramos. Nos fuimos casi corriendo al restaurante, en esa que caminas muy rápido pero no quieres correr, básicamente así. Pero cuando llegamos al restaurante, afortunadamente todavía la tenían. Después de un gran momento de estrés, nos pudimos relajar. En fin,
Después de eso regresamos a la convención para volver a vernos con Blaster y Limón. Decidimos darnos una vuelta al mercado Kinky, ya que también lo habían abierto ese día. Personalmente no vi algo que me interesara, así que no compré nada. Después de eso decidimos regresar al mercado Furro, ya que como había menos gente podías ver con más calma, así que decidimos hacer unas compras pendientes. Después de un rato dando vueltas y comprando cosas, nos fuimos a descansar y nos vimos con unos amigos de Alden. En lo que ellos platicaban, yo decidí regresar al mercado Furro para grabar a más personas, ya que nunca es suficiente material. Cuando regresé con ellos, noté que un creador de contenido que me gustaba mucho estaba cerca también. Es chistoso porque todavía me pasa, me da un poco de pena acercarme a la gente de la cual admiro su contenido. Sin embargo, no quería quedarme las ganas y me acerqué a él. Lo saludé, le regalé un sticker y me regresé. Es algo pequeño, pero la verdad me da mucho orgullo. Siento que es un poco más fácil después de todo el crecimiento personal que he tenido. Total. Después decidimos irnos al área del restaurante donde había varios sillones donde podías descansar. Ahí estuvimos conviviendo y platicando un rato en lo que descansábamos. Sin embargo, como ya era tarde, después de un rato cada quien decidió irse a descansar a su respectivo alojamiento y concluir el segundo día. El tercer día, decidí llegar un poco más temprano para tener tiempo antes de un evento que abría en la mañana. Sin embargo, llegué un poco más temprano de lo que esperaba, así que se me ocurrió grabar unas tomas en la azotea. Aquí están. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en PowerCon disfrutando de toda la experiencia en Ciudad de México. Me encuentro en el área de Penthouse. Aquí a mi izquierda está la piscina y a mi derecha está uno de los salones principales, el Salón Torre de Oro, en donde se llevan la mayoría de los eventos principales. Por ejemplo, la ceremonia de apertura y el baile de graduación. Nos la hemos pasado bastante bien. Uno de los que más me gustaron fue la foto grupal, que se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, a unos pasos del Hotel Sevilla. Fue chistoso porque mientras estaba poniendo todo mi equipo, me encontré con otro amigo, Isaac. Él me ayudó a enfocar y encuadrar, lo cual estoy muy agradecido, porque es difícil hacerlo solo. Después de grabar, nos fuimos al baile de graduación, ya que Isaac iba a tocar como DJ. Para el baile de graduación se hizo antes una dinámica en redes. La gente comentaba su foto en una publicación para nominarse como rey y reina del evento, y la gente votaba por quién quería que fuera el rey y la reina, y quien tuviera más votos serían los ganadores, obviamente. El evento estuvo bastante bien. Me pareció divertido ver bailar a la gente y grabar. Sin embargo, no había mucha gente y conforme pasaba el tiempo se fue vaciando el salón. Pero aún así fue bastante padre ver a mi amigo Isaac tocar enfrente de todos. A la mitad del evento anunciaron los ganadores para ser coronados como rey y reina. En este baile de graduación, los que miraron las publicaciones, se les nominó el rey y la reina de esta convención y ya tenemos los ganadores. Fueron más de 80 nominados. Fue difícil, pero pues ya tenemos los resultados. El rey de este PowerCon 2025, con 127 reacciones en la publicación, Bob Queso. Así que vamos personalmente para ponerte tu coronita. Felicidades. Aquí el rey de nuestra PowerCon 2025 y nuestra reina de esta PowerCon con 201 reacciones en sus comentarios. Zika. Justo después de eso se hizo una línea de conga alrededor de todo el salón. Y después, no podía faltar, fue muy divertido ver cómo bailaban Payaso de Rodeo y No Rompas Más. Después de esas dos canciones toda la gente estaba exhausta. Sin embargo, el turno de Isaac terminó, así que decidí irme con él, ya que también estaba un poco vacío el evento. El evento estuvo bien. Sin embargo, siento que el horario fue extraño, porque un baile por lo general es en la noche, especialmente porque era temática de graduación de escuela. Además, algo que siento que no ayudó era que el salón estaba hasta arriba del hotel, y solo se podía llegar por elevador, los cuales habían tenido complicaciones durante el fin de semana. El tema de los elevadores los primeros días fue algo preocupante, ya que unas personas se quedaban atoradas,
Afortunadamente ellos están bien, pero gracias a eso el staff del hotel se puso a las vivas y empezó a coordinar cuánta gente se podía meter a los elevadores, para que no volviera a ocurrir. Afortunadamente muy amables y muy atentos. En fin, por eso siento que no había tanta gente en el evento, lo cual es una lástima porque estuvo divertido. Después de eso acompañé a Isaac a dejar unas cosas y nos decidimos regresar al pasillo principal. Entramos un rato al mercado en lo que me veía con Blaster y Limón. Ahí me encontré con otra amiga, Kamui. Ella fue a vender ese día y la verdad se me hizo muy bonito verla vender todo su arte y sus fursuits, ya que también está empezando un negocio como maker. Me dio mucho gusto verla, y después de platicar un rato con ella, me vi con Blaster y Limón. Tenía ganas de grabarles unas entrevistas, así que decidimos bajarnos al lobby del hotel. Esas se las pondré más adelante. Después de grabar me dijeron que se quería ir a comer con ellos y sus amigos, a lo cual yo entré en un conflicto muy grande. Justo se iba a empalmar con otro evento que también anticipaba ir, la batalla de lip sync, especialmente porque lo quería grabar y se me hacía interesante. Sin embargo, después de pensarlo un poco, decidí mejor irme con ellos a comer. La decisión de hacer algo con amigos o hacer algo solo fue bastante sencilla. Siento que hice la decisión correcta y no me arrepiento de ello. Les sugerí ir a comer a casa de Toño, ya que es un lugar muy emblemático de la Ciudad de México. Es casi un ritual llevar a foráneos a comer ahí cuando vienen a Ciudad de México. A mí la verdad me gusta mucho, entonces sí lo recomiendo bastante. Tiene comida típica mexicana de muy buen sabor, y lo mejor de todo es que te la sirven rapidísimo. Tienen un servicio increíble. Digo, este video no está patrocinado por Casa de Toño, pero si algún día lo consideras, sabes dónde encontrarme. Y siempre que voy intento comer algo distinto para probar todo el menú. Así que si algún día visitan la Ciudad de México y les gusta la comida mexicana, definitivamente se los recomiendo. Terminamos de comer y nos regresamos al hotel. En lo que esperábamos para entrar a un evento que querían ir, nos metimos en un salón muy particular. Estaba muy bonito toda la decoración. Me recordó mucho a la mansión Spencer de Resident Evil, ese estilo clásico y vintage. Y era un poquito creepy por la iluminación que había. Ahí aproveché para tomar unos videos y fotos a Blaster y a Limón. Después de eso fuimos al evento. Era una dinámica como de examen final, básicamente un examen de conocimientos generales, y había muchos participantes. Sin embargo, como Blaster, Limón y yo no íbamos a participar, decidimos mejor subirnos y ver qué más hacer. Fuimos a dar unas vueltas por el mercado e incluso tomarnos fotos con más gente que nos encontrábamos. En lo que dábamos vueltas por el hotel, me encontré con otro amigo que me tomó una foto muy curiosa. Esta me la tomó con un Game Boy. Se me hizo súper particular ver cómo la fotografía aparecía y se imprimía enfrente a mí. Fue muy particular y muy buen detalle, la verdad, me encantó. De hecho aquí todavía la tengo, creo que ya está desvaneciendo un poquito. Ahorita la acerco a la cámara para que la vean. Está muy curiosa, la verdad, se me hizo muy bonito, como muy retro. Desafortunadamente, como es impresión a base de calor, con el tiempo se irá desvaneciendo, así como los tickets que uno recibe cuando va al súper o algo así. Entonces lo mejor para preservarlo es tomar la foto o escanearlo. Después de eso entré al mercado para verme otra vez con Kamui. Aprovechamos para tomarnos fotos ya que antes no lo habíamos hecho. Después de platicar otro ratito, dimos otras vueltas por el mercado y decidimos ir por última vez al mercado Kinky. Ahora sí que dar la última vuelta antes de que se acabara la convención. Esta vez no compré nada tampoco. Sin embargo, ocurrió algo que se me hizo muy bonito. Un artista del cual me gusta mucho su trabajo se acercó y me regaló un print. La verdad se me hizo muy bonito de detalle, además de que podemos platicar un ratito. De hecho el print que me regaló lo tengo aquí arriba también. Muchas gracias de nuevo, Moshi, me dio mucho gusto conocerte. En fin, después de eso nos decidimos ir a descansar de nuevo a la zona donde estaban los sillones. Ahí aproveché para tomar unas fotos a Blaster y a Limón, ya que quería darles un pequeño regalo que se pueden llevar a casa. Un recuerdo personalizado, por así decirlo. Quedaron muy bonitas, se las pongo aquí para que las puedan ver. Después de descansar un ratito y platicar, decidimos subir a ver qué tal estaba la subasta de caridad. Estaba un poco lleno el salón, la verdad, y no vimos algo que nos interesara. Entonces, como a los pocos minutos, decidimos mejor irnos a la azotea. Ahí nos sentamos, platicamos y ahora sí que disfrutamos los últimos momentos de la convención, porque no sabíamos cuándo nos podríamos volver a ver. Fue muy bonita la convivencia con Blaster y Limón y sus amigos. Sin embargo, el ambiente como que se sentía medio agridulce. La sensación de que la convención iba a terminar era bastante presente. Sin embargo, intenté disfrutar estos últimos momentos lo más posible. Ahí tomamos otras fotos, platicamos, ahora sí que convivimos un rato antes de irnos. Después de un rato decidimos bajar de nuevo al lobby. La verdad tuvimos suerte porque justo cuando íbamos a bajar, la ceremonia de clausura estaba terminando, entonces todo el mundo se iba a querer bajar por los elevadores. Y afortunadamente pudimos agarrar un elevador y no esperar tanto tiempo para regresar al lobby. Los últimos momentos de la convención fue básicamente estar un rato en el lobby, platicando, despidiéndose, tomándose fotos y demás. Es una sensación curiosa, algo agridulce, la verdad. El sentir que todo ese fin de semana fue muy mágico y lo disfrutaste mucho y que ya estaba llegando a su fin. Como que no quieres que acabe, pero aún así estás disfrutando al máximo los momentos que están sucediendo. Después de un rato, tristemente nos tuvimos que despedir, ya que todo el mundo tenía que regresar a su hogar. Nos abrazamos y nos despedimos y cada quien se dirigió a su destino. Los días siguientes a la convención, aunque la extrañaba mucho,
tenía un sentimiento de realización muy grande. Sentí que había logrado varias cosas por las que había trabajado durante mucho tiempo. Siempre había querido poder compartir la experiencia de ir a una convención con mi pareja y amigos, y poder hacerlo se sintió muy hermoso. Hizo que toda la experiencia fuera muchísimo más especial. Aunque disfruto mucho ir a convenciones solo, siento que hoy en día prefiero mucho más ir acompañado. La experiencia es muchísimo más agradable teniendo a alguien con quien compartirla. Además, independientemente de las actividades que una convención pueda tener, siento que la compañía es ese sabor tan agradable que le puede dar a uno una convención. Claro, no quita el hecho de que tener actividades es algo que ayuda a saber qué hacer. La falta de ellas tampoco es buena. Pero algo que he aprendido después de ir a varias convenciones es mejor no aferrarse a los planes, sino también abrazar la espontaneidad que pueda ocurrir. Eso es como el toque mágico que ocurre en las convenciones. Esto en mi opinión hace que la experiencia sea más bonita y natural. Y es por esto que pienso que ambas cosas son importantes. El tener amigos con quien compartir la experiencia y tener actividades que hacer con ellos. Al final la experiencia de las convenciones la hace uno. Ayuda mucho tener con quien compartir la experiencia, además de no aferrarse a las expectativas. Al menos esto es lo que he aprendido hasta ahora y me ha funcionado. Tal vez te funcione a ti. Y el número de asistentes de esta edición fue de 1034. Al menos esta es la cifra oficial, básicamente el doble del año pasado. Siento que para esta cifra de personas el hotel aún está bien. Sin embargo, si esta cifra sigue creciendo con los años, yo siento que van a tener que buscar otra sede, ya que para muchas más personas este hotel les va a quedar pequeño. Ay, claro, ¿cómo no mencionarlo? Muchas gracias a todos ustedes que se me acercaban a platicar o a pedirme foto. Se me hizo muy bonito poder interactuar con ustedes en persona. Es muy distinto la interacción en YouTube a nada más ver unas líneas de texto, allá ver a la persona atrás de la pantalla. Se siente muy bonito poder tener ese contacto y la verdad aprecio mucho todo el apoyo que me dan. Además me gustó de que fueron interacciones muy sanas y agradables. Pero bueno, toda esta fue mi experiencia. ¿Por qué no escuchar cómo se la pasaron estas otras personas? Yo considero que es una experiencia que me abrió muchísimo, tanto social, tanto a descubrir nuevos lugares, por ejemplo este de aquí. Más que nada también, las aventuras de Tunacon. Es una aventura nueva y yo la recomendaría al 100. Me encantó mucho PowerCon y pues espero volver el próximo año. Pues los paneles han sido bastante divertidos, han sido bastante entretenidos. Por mi parte, en una experiencia personal, pues es el hecho de que he podido reunirme con los amigos con los que hablo desde hace tiempo en línea. Y pues es parte de lo que más tuvo su encanto para mí, el hecho de poder conocerlos, ya que pues independientemente de que puede haber ciertas cositas a mejorar, considero que fue muy buena. Yo vine principalmente por los amigos, pero aunque no viniera por los amigos, la verdad es que pues fue bastante entretenida, al menos hasta ahora. Incluso el hecho pues de que tengan aperitivos, agua, refrescos, ayuda muchísimo a no tener que transportarte o moverte fuera para poder conseguir todas estas cosas que pues sí, definitivamente, por ejemplo, nosotros como Fursuiters, el calor te puede generar agotamiento, más aparte de estar hablando, conviviendo, puede sobresaturarte y el hecho de poder tener algo para comer, para tomar, puede facilitar muchísimo más la convivencia. La experiencia en PowerCon fue muy buena, no necesariamente por la convención, sino por toda la gente que tenía a mi alrededor. Amigos que hace mucho que no veía, amigos que veía por primera vez, gente que conocí en esa convención. Fue una muy bonita experiencia y fue una experiencia que hizo la gente que estaba alrededor de mí y la gente con la que me la pasé en la convención. Así que fue una muy buena experiencia. Pues yo la verdad vine aquí sin nada de expectativas, venía totalmente pues, aunque no venía esperando que fuera mala, venía esperando que fuera un poquito pues más vacía, más que nada por el precedente que tuvo la última semana. En su última semana cuando reveló su itinerario pues sí se le fueron todos encima, pues yo venía pues con un poquito de las esperanzas muy abajo, pensé que no iban a tener tiempo de organizar algo así de... pues organizado, porque a lo que vi los paneles estuvieron muy bien. No tuve el gusto de haber venido a ninguno, pero todavía hay tiempo, así que a lo mejor por ahí me verán. Pero la verdad, yo sí recomendaría PowerCon. Para ser su segunda edición está muy bien. En cuanto al precio no lo considero excesivo. Lo que te ofrecen pues en un paquete está también muy bien. Considero que superó mis expectativas, porque de hecho cuando salió el primer itinerario considero que fue una decepción, porque pues el hecho de no ver eventos, de no ver como tal actividades a las que pudieras acudir regularmente, al menos nosotros venimos precisamente pues para ir viendo los diferentes paneles, conocer gente. Fue un poco decepcionante, pero pues la verdad es que la administración pues manejó muy bien el hecho de el poco tiempo que tuvieron y todo lo que implementaron, y pues la verdad es que fue bastante bien. Realmente lo único de lo que podría quejarme es un poco fuera de la organización de Power, que es pues por ejemplo los elevadores, cosas que pues no se pueden contemplar, el hecho de que pues se saturen, se hagan filas, se descompongan. Ya es una cosa pues más que nada externa, pero pues que realmente sí puede influir. El hecho de esperar 20 minutos por un elevador o tener que bajar 14 pisos caminando es la verdad bastante cansado. Lejos de eso, pues la verdad es que es una muy buena convención, que considero que por el precio, la zona, pues está bastante bien. Yo creo que no solo cumplió, sino que superó
porque la verdad es que con el primer itinerario, como te comentaba, mis expectativas estaban en mis amigos, pero ya conforme se fueron implementando las actividades, pues ya, fue como la dupla. Entre estoy con mis amigos y estoy en la combe, estoy con mis amigos en la combe, y pues fue lo que hizo pues eso bastante divertido. Sí la superó, y yo creo que las de todo el mundo en gran parte, porque desde que anunciaron su primer horario, donde lo único que hacías después de pagar tu entrada era entrar a comprar a su tianguis, siento que gran parte de la, pues sí, de la comunidad, el trabajo que hicieron como para conseguir 2 salas extras y toda la gente que se empezó a poner de acuerdo para proponer y dar ideas o intentar sacar alguna actividad para la convención y que en una semana, o sea, hayan conseguido sus 2 salas y hayan llenado el horario, no con muchas cosas, pero que lo hayan llenado de más actividades después de anunciar que no iba a haber nada, siento que es una buena forma, entre comillas, de pues romper las expectativas de cualquier persona. Para mí tal vez Power significa el inicio de más convenciones en la Ciudad de México, viéndolo desde la forma que aquí teníamos la Forest Summer y la Confortiva y las dos murieron. Se acabaron y no teníamos absolutamente nada más aquí y las únicas opciones que teníamos para convenciones era ir a Guadalajara a Confu o irte a Puebla a Furcán. Que pues considerando, ¿no? Que no todo el mundo puede o tiene la forma de irse cada año, pagar tu entrada de la Combe, pagar tu hotel, tener para comidas y para todo lo que vas a hacer allá, creo que Power puede significar el inicio de que ya no solo vamos a tener esas dos, sino que puede ser Power y a lo mejor a alguien más se le ocurre hacer otra, y aunque no sea una convención, hacer más eventos de este tipo aquí, que no sea necesario pues gastar una suma considerable de dinero para moverte a otros lados y hacer cosas que pues bien se podrían empezar a hacer aquí. Ahí lo tienen. Se me hace muy bonito también escuchar cómo se la pasaron. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Prefieres ir solo o acompañado a las convenciones? ¿Por qué? ¿Sientes que con amigos hace mejor la experiencia? Me encantará leerlos. Ah, y también, si no te gustan las convenciones o no acostumbras ir a ellas, cuéntame por qué. Y bueno, sin más que decir, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Isaac, ¿me ayudarías a ver si estoy como bien encuadrado nada más? Ok, va. En la pantallita, así nada más. Un poquito a la izquierda. ¿A la izquierda? Izquierda. A tu izquierda. Ajá. Un poquito a la... Ahora sí, no, a tu izquierda un poquitito. Ahora sí. Ahí estás. Maravilloso. Ahí estás. ¿Sí está el puntito rojo de grabando? Ajá. Es un poquito que está a la derecha hasta arriba, ¿no? Ajá, ese mero. Ok, sí, está prendido, sí. Maravilloso. Muchas Va. gracias. Va. Muchas gracias. No sé ni siquiera todavía qué voy a decir, pero bueno.